Ay, jue madre, qué rico descansando de vacaciones. Hijos de... Oh yeah, oh yeah. I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body. ¿Qué tal, señores de YouTube? Aquí está Ika-chan trayéndoles un nuevo video como todos los sábados. Ya saben, de 9 a 11 estoy subiendo el video, si puedo. Si no, pues ya saben que en realidad tengo muchas restricciones y por eso ya solamente estoy subiendo fines de semana. En fin, pues bueno, vamos a tratar un tema interesante hoy. Sería un nuevo capítulo de la serie que subí hace un tiempo de personajes famosos que vendieron su alma al diablo. Que empezamos con Giuseppe Tartini en su famoso El Trino del Diablo. Y hoy continuamos con un poco más del siglo XX, con el cantante y compositor Robert Johnson. ¿Quién es Robert Johnson? Pues escuchemos su historia. Hasta la vida y habilidades de algunos grandes músicos tienen como trasfondo leyendas que explican por qué llegaron a estar en ese firmamento de estrellas elegido para unos pocos. Este es el caso de uno de los mejores guitarristas del mundo y cantantes de blues, Robert Johnson, cuya leyenda de un pacto con el diablo es muy famosa entre los personajes que han llegado a hacer esto. Robert Leroy Johnson nació en 1911 en Hartsville, al sur del estado de Mississippi. Nació fruto de la relación esporádica y Robert tardó años en saber su verdadero apellido. Fue el 11º hermano de una familia negra en una época y lugar muy complicados para alguien de color, ya que en este momento se encontraba en gran auge el racismo en lo que es Estados Unidos. La música comenzó a atraerle a una edad temprana y comenzó a tocar el arpa, la armónica y a faltar a la escuela. Y un problema de la vista fue excusa para que abandonara las clases definitivamente y se centrara en la música, en la que era más bien mediocre, y en las mujeres, una pasión que lo obligó a huir y a cambiar de nombre más de una vez ante maridos celosos. En la adolescencia comenzó a tocar la guitarra, pero lastimosamente, entre todas las personas que lo conocían y que pueden alegar ello, Robert jamás tuvo buen talento para el instrumento, jamás pudo tocarlo bien. En realidad era una persona bastante mediocre en ello, no podía colocar ni la más simple nota en la guitarra, pero aún así era su pasión, era su vida y seguía adelante. Pero como les digo, no tenía ni siquiera un poquito de talento para el instrumento que había elegido para él. Pero en 1929 encontró la estabilidad junto con Virginia Travis, con la que se casó. Ella quedó embarazada y por primera vez aparecía la felicidad en su vida, pero en abril de 1930 Virginia murió en el parto junto con su bebé. Ella tenía 16 años. La vida de Robert dio un vuelco y refugió su tristeza en el blues. Comenzó a viajar, siguiendo a los grandes del blues y tocando sin ningún éxito, hasta que decidió volver a su ciudad natal, donde una viuda adinerada, Esther Lockwood, lo acogió y tuvo un hijo con él. En ese periodo de tiempo, cuando sus conocidos comienzan a sospechar, ya que Robert, que nunca había sido buen músico, comienza a tocar con una ejecución perfecta, propia de admiración de grandes figuras de la época, que consideran que tocar así no puede ser otra cosa que fruto de un pacto con el diablo. La leyenda dice que Robert Johnson vendió su alma al diablo en un cruce de caminos, actualmente el cruce de la autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi, a cambio de tocar blues mejor que nadie. Esperó en el cruce de caminos hasta medianoche, con la guitarra en la mano, hasta que el diablo se la devolvió.
y las manos de Robert solo tenían que deslizarse por el mástil para interpretar el mejor blues de la historia. Robert tocó por todo el sur de Estados Unidos, nunca se quedaba en el mismo lugar, como si huyera constantemente. El público afirmaba que tenía algo mágico que cautivaba. Sorprendía al público con su música y su guitarra que sonaba como si fueran dos. Su voz, que podía cambiar de forma, sus ojos finos que miraban como poseídos, era incapaz de quedarse en un solo lugar. La letra de las canciones trataba sobre desesperación religiosa y demonios interiores, y dos de sus mayores éxitos hacían referencia a un supuesto pacto. Crossroad Blues habla de un cruce de caminos que muchos consideraban como el lugar señalado para el pacto, y la letra de otro de sus éxitos, Me and the Devil Blues, dice: Early in the morning, when you know at my door. Early in the morning, when you know at my door, I say, hello Satan, I believe it's time to go. Temprano en la mañana, cuando golpeabas a mi puerta, digo: hola Satán, creo que es tiempo de partir. En uno de sus conciertos fue descubierto por un promotor musical y entre noviembre de 1936 y junio de 1937 grabó 29 canciones que se convertirían en íconos de la música de blues de su época hasta la actualidad, que junto con dos fotografías son el único testimonio de su paso por este mundo. Este material, junto con alguna versión, compone los One LPs de su discografía y que la casa editaría poco a poco. Una anécdota es que Robert hizo las grabaciones con su guitarra Gibson, medio destruida y de la que no se separaba jamás, y de cara a la pared. Los directivos del estudio corrieron el rumor que era para que no vieran los ojos poseídos al cantar, aunque algunos músicos lo atribuyen a que la acústica así era mejor. Esto y el hecho de que algunos conocidos le atribuyeran extraordinarias habilidades, como por ejemplo, tras una tarde de charlas con la radio de fondo y Robert sin prestar atención a la música, era capaz al día siguiente de reproducir cada canción por orden y nota por nota. Su leyenda aumentaba a pasos agigantados y la gente acudía en masa a verle, atraídos por la música y por el morbo de su personalidad. Cada vez más esquiva, nos llevaba a tocar en semi-penumbra para que la gente no lo viera su manera de puntear la guitarra, o a desaparecer en medio de una actuación. Su vida iba frenéticamente de un lugar a otro, buscaba una mujer en cada ciudad, tocaba en un local y desaparecía, hasta que el 13 de agosto de 1938, en Greenwood, Carolina del Sur, el diablo se cobró su supuesta deuda. Robert tuvo el error de seducir a la mujer del dueño del local donde tocaba esa noche, el Three Forks, y le dieron una botella de whisky abierta. Antes de que Robert pudiera beber, un músico que lo acompañaba se la quitó y la rompió, advirtiéndole que nunca bebiera de una botella abierta, pero Robert se enfadó y se la trajeron otra, también abierta, que la bebió. En mitad del concierto Robert dejó de cantar, dejó su guitarra a un lado y salió a la calle. Los 3 días que siguieron estuvo delirando hasta que murió envenenado por la extrictina que contenía la botella de whisky el 16 de agosto con 27 años. Los mismos que extrañamente tenía al morir otras grandes leyendas de la música como Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain. En Me and the Devil Blues podía ser enterrado a un lado de la carretera. You may bury my body down he side. Pero existen 3 tumbas que supuestamente contienen sus restos. La leyenda, mito o realidad, o quizás algo de las 3, hicieron que Robert, el mejor bluesman de la música y está entre los 5 mejores guitarristas de la historia, algunos de otros 4 han hecho curiosamente versiones de sus canciones, como Eric Clapton o Keith Richards de los Rolling Stones, quien tras escuchar a Robert Johnson por primera vez enseguida quiso saber quién era el otro guitarrista. Richard no podía creer que fuese una sola persona el que tocaba. 50 años después de su muerte, una reedición de todas sus grabaciones fue un disco de oro y consiguió un premio Grammy. Seguro que más de un músico vendería su alma por conseguir algo parecido. Bueno, señores,
Esta es la historia de Robert Johnson, el guitarrista que vendió su alma al diablo.